Luz y sal, reunir y servir. Lección número 11 de segundo año. De los principios, propósitos y objetivos. Hablando de la escuela de pastoral, los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral aceptan y acatan con docilidad la autoridad de la Iglesia que reside, como ya sabemos, en el Papa y los obispos, y en sintonía con él, como legítimos sucesores de los apóstoles, quienes ejercen la autoridad por medio de los presbíteros y diáconos. ¿Pues para qué? Para consagrar, enseñar y apacentar el pueblo de Dios. Primordialmente, los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral tienen como tarea colaborar en la realización de la pastoral junto con el Papa, los obispos y el párroco, de manera concreta, en los ambientes parroquiales donde se desenvuelve. De aquí que se tenga como una de las actividades principales el multiplicar en cada parroquia el número de personas que se comprometen en el servicio, con el fin de formar dirigentes parroquiales. Estos dirigentes son los que forman la escuela de pastoral y llegan a un compromiso que año con año van acrecentando el número de miembros del equipo laico al servicio de la pastoral. La escuela de pastoral pues se ocupa entonces en dos momentos principales a la semana, uno para formarse y otro para formar, quedando así el resto de su tiempo semanal disponible para desempeñar las variadas actividades parroquiales. De mismo modo, podrán ser invitados por la jerarquía a desempeñar otras funciones según lo disponga el obispo, como por ejemplo ser llamados al diaconado permanente. Más aún se quiere que la escuela de pastoral sea semillero de toda clase de vocaciones, no solo laicales, sino también sacerdotales y de religiosos, así como también la formación al llamado a la vida de matrimonio y la soltería consagrada. Un ejemplo clave que tenemos es el de los semilleros de vocaciones. Bueno, también se procurará que quienes ingresen a la escuela de pastoral, estando integrados en algún movimiento parroquial, pues pertenezcan también a ese grupo y vayan enriqueciendo con esto su propia organización. Y también inducirá a los que no pertenecen a ningún movimiento a ingresar a alguno mostrándole la gama de carismas, dones, actividades y fruto de cada uno de ellos, de tal manera que la escuela de pastoral se vaya convirtiendo en la escuela parroquial. El sistema básico de trabajo apostólico es la labor en equipo, lo que está conforme con el deseo de la Iglesia de que todo se realice como una labor en conjunto, o sea, realizar una pastoral de conjunto. Y se tiene que estar atento a la estrategia de muchos trabajos, como por ejemplo el del trabajo vecinal, integrando así un equipo necesario para llegar a las segmentaciones que con cualquier nombre se puedan realizar, pero dentro del territorio parroquial. Y tener un encargado vecinal por tramo de calle para facilitar y hacer muy efectiva esta aplicación del plan pastoral diocesano. En las parroquias rurales, por ejemplo, esta misma estrategia puede desarrollarse atendiendo a diversas comunidades que están esparcidas durante todo el territorio parroquial. Los miembros de esta obra apostólica aceptarán cualquier función que se les señale, como los cargos que se les asigne dentro de la estructura general de la parroquia y de la diócesis. De modo, como lo hacen los religiosos, tener toda la disposición en la medida de nuestra disponibilidad. El sentido de responsabilidad hace posible que la ejecución sea siempre fielmente ejecutada.
Este sentido de espíritu de obediencia que distingue al cristiano del hombre del mundo. Nadie nos obliga a renunciar a la libertad en que Dios nos creó. Somos nosotros quienes obsequiamos a Dios esta misma libertad. Es indispensable profundizar en el conocimiento y admiración de la Iglesia, ya que ahí se originan la admiración, el amor y el sacrificio por ella. Los conceptos de iglesia, parroquia, decanato y diócesis, así como la situación, actividad y jurisdicción de sus autoridades, deben ser conocidos ampliamente por los miembros de nuestra obra, saber respetarlas y tomarlas en cuenta para efecto de algunas actividades apostólicas. Es entonces cuando se debe tener presente que las disposiciones del párroco u obispo son sólo para aplicarse en una jurisdicción parroquial o diocesana. Sí, bueno, entonces, tomando en cuenta esto, el concepto de Iglesia Universal debe ser profundamente conocido, sino que además se debe de inculcar un gran amor hacia ella, como el cuerpo místico de Cristo que somos. Por tanto, el concepto de movimiento, asociación, grupo, organización o cualquier otra forma de congregación eclesial será tenida en justa dimensión frente a la Iglesia toda. Nunca será más importante una parte que el todo. O sea, la Iglesia es el todo querido por Jesucristo. De aquí surgen las comunidades eclesiales de base legítimas que mucho nos las preparó y dispuso el Papa Paulo VI y se plasman en muchos aspectos en los centros de formación de la Escuela de Pastoral. Los centros de formación de Escuela de Pastoral pueden ser considerados como auténticas comunidades de base y comunidades de oración. De aquí la importancia de que exista en los centros de escuela de pastoral un coordinador parroquial que se ocupe de fomentar la vida comunitaria entre todos los grados y si la parroquia cuenta con centros en rectorías y capillas. Siendo el párroco el rector local de todos los centros ubicados dentro de su territorio parroquial, el templo parroquial, la rectoría, capillas y predios particulares, los laicos directores conviene que den informes sobre la buena marcha del centro en materia de disciplina, estudio, oración, actividades pastorales, todo lo que se pueda informar en base al trabajo apostólico realizado. La primera actividad en orden de importancia para el crecimiento de esta obra y el cumplimiento de su objetivo es la formación de dirigentes laicos parroquiales. De ahí que se invite al alumno a servir por primera vez, al menos durante el segundo año, para que vaya pues también recibiendo una formación personal en su grado que esté tomando, pero también dar este servicio como una formación con ánimo de que persevere siempre, ya que sirviendo es como nos vamos formando. No solo más aún estimularán a los feligreses a ingresar a alguna de las obras, sino también eh, sobre los carismas y necesidades espirituales que tienen los feligreses muchas veces y las inquietudes con las que llegan a un grupo. Por eso se procurará que los miembros del equipo conozcan lo más esencial de todas las organizaciones existentes en la parroquia para poder proporcionar información a sus alumnos y a la feligresía. Colaborarán también con los sacerdotes y religiosos que trabajan dentro de la vida parroquial, apoyando y reforzando las actividades de ellos, sobre todo cuando vean
que el número de religiosos y consagrados es escaso en relación al cúmulo de trabajo que se tiene en la parroquia. Si ocurriera por tratarse de la fundación de un nuevo centro de la escuela de pastoral, puede ser que algunos miembros de la jerarquía o religiosas tomen su cargo de dirección de tal centro, porque pues puede ser que no existan todavía laicos que tengan una formación para tomar a cargo, para tomar ese cargo. Pero pues ellos tendrán que formar a nuevos laicos con esto, con lo que se requiere ejercitar actividades, por ejemplo, la exposición, la coordinación de grupos, de reflexión, administración, dirigir grupos, ya que en el futuro ellos serán los dirigentes de esta obra que se inició. El equipo laico al servicio de la pastoral cuenta para la formación y enseñanza de sus miembros con una autoridad organizada de manera piramidal, en forma escalonada, en cada uno de cuyos niveles es ejercida por un clérigo y un laico corresponsablemente. Según el organigrama que se muestra en las páginas aquí de los estatutos, bueno, pues vemos por ejemplo a los miembros de la jerarquía, en orden a mantener la autoridad y unidad en materia de formación y enseñanza. La autoridad máxima formativa y docente reside en un miembro de la jerarquía, a lo que conocemos como el rector mayor, quien de preferencia, pero no necesariamente, será un obispo. El rector docente también, que puede ser un obispo o presbítero, designado por el rector mayor. En particular, la intervención del rector docente tiene lugar cuando el rector mayor reside a gran distancia de la coordinación general. Entonces la suplencia se tiene que ejercer debido a la dificultad de comunicación entre uno y otro. De aquí que se convenga que el rector docente resida en un lugar pues accesible a la coordinación general. El rector mayor va a designar también a un asistente general, o sea, un presbítero, que es constituido como el representante de la jerarquía más próximo, el cual encabeza la coordinación general, junto con el laico, coordinador general, subordinado a él. Compete al obispo designar al asistente diocesano, o sea, un presbítero que teniendo a su lado al laico, que es un coordinador diocesano corresponsable, será la autoridad más próxima a la coordinación diocesana, de la que será junto con el coordinador diocesano el primer responsable. ¿Sí? Entonces, este asistente diocesano tendrá la facultad de nombrar a los presbíteros asistentes regionales. Se tiene que entender aquí por región como un territorio más aproximado geográficamente a lo que es un decanato, ¿no? Puede ser un decanato, una foranía, una vicaría foranía o una zona pastoral. El párroco fungirá como asistente local o asistente parroquial y será la autoridad superior de la parroquia. Entendido de esta manera como la autoridad superior en materia de acción apostólica y misionera de todos los centros que existen en el territorio parroquial. Bueno, vamos a ver los miembros laicos. El coordinador general es un laico que encabeza la coordinación general en unión y subordinación al asistente general. Su autoridad emana del rector mayor, que aprueba su nombramiento y la puede ejercer de manera supletoria. El promotor general, por lo que atañe a la actividad apostólica específica de nuestros miembros, la cual se contrae a ayudar a que la pastoral del párroco, del obispo y del papa se realicen en sus respectivos niveles, junto con la preocupación porque cada día haya más y más laicos comprometidos en la iglesia. En cada país, el coordinador nacional
y en cada diócesis el coordinador diocesano nombrarán respectivamente a su promotor nacional y promotor diocesano. El coordinador general nombrará además un impulsor general, quien debe estimular la actividad misionera de nuestros miembros en medio de las estructuras del mundo, evitando que se limiten a las esferas eclesiales, ¿sí? Siguiendo este gran deseo de Cristo de ir y enseñar a todas las gentes hasta el confín del mundo. Nombrarán también al coordinador general un procurador para que cada diócesis o región lejana, incluso lo hará también para otro país, quien tendrá a su cargo la comunicación y representación de la diócesis o región a la que libre y espontáneamente se haya comprometido a servir como un comunicador o como un enlace. Bien, la coordinación general es un órgano de servicio y vigilancia, así como de promoción de todo el reino de Dios, es decir, en la Iglesia Universal. Por tanto, ha de cumplir la tarea necesaria para la buena marcha de todo el sistema de las actividades de la obra. Una vez que se fortalezca y madure la fundación y marcha de la obra en una nación, en materia de que se pueda proveer el material, ingresos, la coordinación general puede ser sustituida en función de la coordinación nacional, ¿sí? Sin tener que poner conflicto de duplicidad en las coordinaciones nacionales respectivas, cuando se muestren ser capaces de hacerse cargo de sus propias fundaciones. La coordinación diocesana será en cada diócesis el órgano que a su vez desempeñe la promoción, la vigilancia, el suministro y toda actividad encaminada al cumplimiento de los fines de la obra. Lo hará debidamente respaldada por la coordinación general y la coordinación nacional, según sea el caso, ¿no? Bueno, de los miembros de la jerarquía. El asistente regional desempeña la función de asistente diocesano limitada a una región y es designado, al menos ratificado por él, cuando de alguna manera algún sacerdote se encuentra cubriendo ya esta función sin conocimiento previo. El asistente local, lo que es el párroco en la parroquia, así como el rector en la rectoría, está limitado a una circunscripción. Es la primera autoridad en los centros que existan en su territorio parroquial. Funge como un asesor, guía e inspirador de la acción apostólica. De los miembros laicos, pues el coordinador nacional será nombrado de entre los distintos coordinadores diocesanos, será designado por la conferencia episcopal del país o por el asistente nacional o por el coordinador general. ¿Cuál es la función? Pues coordinar y enlazar a los coordinadores diocesanos. Dicho nombramiento será aprobado por la conferencia episcopal de cada país. El coordinador diocesano es un laico nombrado por el rector diocesano, o sea, por el obispo. Oída la opinión del asistente diocesano, puede ser designado también como por el coordinador general. En este último caso, dicha aprobación deberá ser aprobada por el obispo y por el rector mayor. Es preciso solicitar al señor obispo como asistente diocesano a un sacerdote que conozca y tenga aprecio por la obra, pues si le es desconocida o tiene nociones que dañan la imagen de nuestro instituto, difícilmente logrará una plena colaboración con el coordinador diocesano. El asistente regional y el coordinador regional tienen a su cargo una porción de la diócesis que se aproxima a lo que abarca el decanato, foranía, vicaría foranía o zona pastoral. Bien, el visitador es el director de directores que tiene a su cargo el buen funcionamiento de hasta 5 centros y no menos de 3 o más de 5, siendo la cantidad óptima 4 centros. Los centros que son encomendados a un visitador delimitan una visitación. El coordinador parroquial, nombrado por el párroco, comparte con él la autoridad de la obra en la parroquia, subordinadamente,
Si no se ha dado este nombramiento por parte del párroco, los directores de todos los grados podrán deliberar y elegir de entre ellos al coordinador parroquial. El director de grado es la primera autoridad dentro del ámbito de enseñanza durante el tiempo de clase, autoridad que deben respetar el equipo de servicio, el visitador, el coordinador regional y aún el coordinador diocesano. Existen también los soportes intermedios. Son los órganos que en cada uno de los niveles de mando y responsabilidad están colocados para mantener eficientemente toda la estructura de la obra. Su función es la promoción, estímulo, vigilancia y mucho de detectar nuevos valores. El Consejo General. El asistente y el coordinador general, reunidos con los coordinadores diocesanos y con los coordinadores regionales, visitadores, promotores y procuradores, constituyen el Consejo General. De él fluyen las disposiciones en orden a la formación y enseñanza mediante la docencia. El coordinador general permanecerá en su cargo el tiempo que le sea requerido por el rector mayor, sin fijación de límite por periodicidad, sino el rector mayor podrá nombrar, deponer y sustituir al coordinador general. El Consejo Consultivo General estará integrado por los ex coordinadores generales que hayan fungido y sido sustituidos meritoriamente. Los que hayan sido depuestos por el rector mayor debido a fallas durante el desempeño de su gestión, quedarán privados vitaliciamente de formar parte de este Consejo. El Consejo Nacional es un órgano de planeación, proposición, ejecución, revisión y fuente de todas las disposiciones de la Conferencia Episcopal del país. Dicho consejo estará apegado en lo formativo y en la enseñanza a lo dispuesto por el rector mayor, los estatutos, instructivo y el Consejo General. El Consejo Diocesano, el asistente y el coordinador diocesano reunidos con los coordinadores regionales y sus visitadores integran el Consejo Diocesano, del que emanan todas las disposiciones atendiendo a las disposiciones provenientes del obispo, más aquellas que por propia deliberación se consideren convenientes. El Consejo Regional, el asistente regional y el coordinador regional, junto con sus visitadores y directores, integran el Consejo Regional, el cual constituye el órgano de servicio y de vigilancia en la región. En él por él debe realizarse lo que se disponga en el Consejo Diocesano. El Consejo de Visitación es el visitador con sus directores, subdirectores y colectores de cada centro, quienes conforman este Consejo de Visitación. Y también sirve como guía, servicio y administración de material para la buena marcha de los grados que existen en cada uno de los centros. El equipo de servicio de cada centro y de cada grado se integrará con el director, el subdirector, el colector y los coordinadores de grupo de reflexión necesarios según sea la cantidad de alumnos que haya en el centro. Será el director quien ejerce durante la jornada de clases la primera autoridad, puesto que es el primer servidor en caso necesario, y si solo fuera de ella, será reconvenido por el visitador. El colector regional será designado por el coordinador regional como miembro del equipo personal. Él, después del coordinador regional, es el primer responsable de la buena marcha de la administración en cada uno de los centros de la región. La coordinación general es un órgano de servicio encargado de proveer a la obra de todo lo necesario para la formación en la medida de lo posible, por lo cual recaudará todos los ingresos por motivo de donativos que se perciban con la intención de parte de los donadores de ayudar a financiar la obra en general. La coordinación general también es un órgano de vigilancia que mantiene la unidad e identidad entre todos los miembros, velando que permanezcan sin alteración el espíritu, principios,
fines, propósitos y procedimientos. Entonces, la coordinación general también es un órgano de crecimiento con responsabilidad de hacer que la obra marche siempre adelante, a la vez en la calidad y cantidad de sus dirigentes y alumnos por todo el reino de Dios. Es un órgano de expansión, por lo cual tiene que promover nuevas fundaciones en otros países y diócesis, promover nuevas fundaciones o refundarlas en naciones o en diócesis donde, estando ya presente la obra, quedan todavía muchas regiones aisladas y sin centros. Tiene que atender en general las solicitudes de los obispos y párrocos pidiendo la formación de nuevos centros. El equipo de servicio general, integrado por todo el personal de servicio de trabajo de la coordinación general, tiene atribuciones exclusivas de la coordinación general, las siguientes: proveer de todo lo necesario a los centros y recaudar los donativos provenientes de ellos por las vías adecuadas, según los estatutos establecen. Recaudar el óvulo de San Pedro, que semana a semana se recoge en los centros, y entregarlo una vez al año a la autoridad jerárquica de la Santa Sede. Atender a la mejor estructuración, en lo particular, de cada diócesis para que se promueva a desempeñar los cargos principales a personas idóneas, presentándolas a la jerarquía según las observaciones. Estar al cumplimiento las disposiciones de la jerarquía según lo dicte el rector mayor, por cuyo conducto se atiende de manera oficial a la voluntad de los obispos y a las disposiciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano y en cada país de la Conferencia Episcopal Nacional. Mantener estrecha relación con los coordinadores nacionales, diocesanos y regionales por medio de los procuradores o bien del coordinador general directamente. Son miembros ordinarios, vamos al número 6 de los miembros de la obra, son miembros ordinarios del equipo de servicio laico, de la pastoral, los laicos comprometidos con la Iglesia que, habiendo cursado por lo menos el primer grado de la escuela de pastoral, se han comprometido a servir en la comunidad eclesial durante un año mediante la firma de su cédula de compromiso y se encuentren prestando servicio ya sea como dirigentes de la obra misma o cumpliendo una función en la parroquia asignada por el párroco, o en la diócesis también puede ser designado por la jerarquía. También existen los miembros auxiliares, los religiosos, seminaristas y todos los laicos que, sin haber cursado al menos el primer grado, colaboran con esta obra. También existen los miembros extraordinarios, quienes habiendo sido ya antes miembros ordinarios, al dejar el servicio, solicitan ser miembros extraordinarios, beneficiando de alguna manera a la obra, sea con oraciones, económicamente o prestando algún servicio diverso al del dirigente, servicio que deberá ser de alguna manera constante y no eventual, ¿no? Son miembros cooperadores, toda clase de personas que, sin haber cursado, ayuden a la obra, sea con oraciones o aportaciones económicas, pudiendo ser estas últimas en una sola aportación o bien periódicas. Bien, el ingreso a la escuela de pastoral se realizará por alguna de estas maneras. Inciso A. Para los miembros ordinarios, por la firma de la cédula de compromiso regularmente al término de cursar el primer grado. Para los miembros auxiliares, por el hecho mismo de iniciar su colaboración, y lo serán mientras dure su desempeño. Para los miembros extraordinarios, por el hecho de iniciar y mantener sus oraciones por bien de la obra, o a partir de su primera aportación sin que haya necesidad de constancia alguna. Y los miembros cooperadores lo empiezan a hacer por el hecho de ofrecer sus oraciones en el bien de la obra, o a partir de su primera aportación sin que en ninguno de los casos haya necesidad de constancia escrita. Se deja de ser miembro del equipo laico por abandono u omisión de los actos meritorios de servicio u oración. Los miembros extraordinarios por aportación económica nunca dejarán de serlo a partir de su primera aportación. Un miembro ordinario o extraordinario puede ser excluido de la obra por causas siguientes. Inciso A, por cualquier acto anticlerical calificado por la jerarquía como tal. Inciso B, por faltar a la obediencia a la autoridad constituida,
sea a los miembros de la jerarquía, particularmente a los adscritos en la obra, y a los obispos en cuya diócesis se haya trabajado en la escuela de pastoral, ante todo en la realización del plan pastoral. Inciso C, por faltar consciente y sistemáticamente a la disciplina, espíritu, principios, propósitos y métodos de la obra. Inciso D, por desprecio manifiesto a la obra o por daños graves que de palabra u obra conscientemente le causare. Y E, por abandono voluntario de su formación o del cargo que venía desempeñando sin dar explicación ni aviso a su inmediato superior en el escalafón. Bien, en todo caso nadie podrá ser excluido sin que todos los implicados en la decisión estén notificados y hayan aprobado la medida. En todo caso, tal exclusión de la obra será invalidada de la persona afectada y podrá apelar a las autoridades correspondientes. Muy bien, pues esta es la lección número 11, la segunda parte de los estatutos. Que Dios los bendiga y sigamos adelante en nuestra formación.